Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Capital Cultural. En esta sección de pensamiento crítico tenemos hoy de invitada a Luciana Cadaya. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, reside desde el 2013 en Colombia, ella es argentina y también es autora de los libros El Círculo Mágico del Estado, Populismo, Feminismo y Antagonismo, y también de el libro Mediaciones de lo Sensible. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola Joel, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Bueno, ahora queremos abordar un tema que nos preocupa mucho en la actualidad, tanto desde las ciencias sociales, desde el pensamiento crítico, desde lo conceptual, intelectual, digamos, así como también desde la misma organización comunitaria, desde la militancia política, que es el surgimiento de la ultraderecha, que le hemos llamado como neofascismo en las calles, le hemos llamado los anticuarentena, les hemos llamado ultraderecha, pero en realidad es un fenómeno que se está dando en el marco de esta cuarentena. Salen con frases de odio, salen con frases de anticomunismo, lo hemos visto, por ejemplo, también en España con Vox, lo hemos visto en marchas en Argentina, pero que también obedece a algo que en los últimos años está ocurriendo, como la llegada de Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, Bolsonaro en Brasil, pero en este marco nosotros, desde el pensamiento, ¿cómo nosotros podemos empezar a pensar? ¿Qué es este nuevo fenómeno? Creo que en realidad es un nuevo viejo fenómeno, ¿no? Si pensamos tanto la escena latinoamericana como la escena europea, que son las dos escenas que vos citaste recién, y nos vamos hacia el pasado, ese pasado que se ha dado en llamar fascista, en realidad es un modo en que la oligarquía configura una forma de articulación popular, ¿no? Es decir, no es algo, lo que nos está pasando ahora no es algo nuevo per se. Eso no significa que no tenga componentes novedosos y que reactive cosas que van a tener derivas impensadas y que no han tenido lugar en la historia de la humanidad. Pero lo cierto es que es una estrategia política muy antigua que pertenece a la oligarquía y que tiene que ver con un modo de, como les decía recién, de articulación con energías o fuerzas populares, ¿no? Para el caso latinoamericano, esas fuerzas populares en conexión con la oligarquía es algo que no ha desaparecido, que nunca desapareció, a pesar, digamos, de las experiencias de las independencias latinoamericanas, y que con independencia de la cuarentena cobraron fuerza, por ejemplo, en el caso de Brasil con Bolsonaro, o en el caso de Duque en Colombia, y que en el caso de proyectos políticos más progresistas, como puede ser el de Argentina o el de México, han logrado, a raíz de la cuarentena, generar un malestar relacionado con políticas de cuidado alrededor del COVID. Es verdad que en el caso de México no ha habido cuarentena obligatoria, a diferencia de la Argentina, y por eso se suscitaron las marchas, como vos muy bien decís, al igual que en el caso de España, donde tenemos una experiencia de gobierno, si se quiere, con muchas comillas, de corte más de centro-izquierda, a la que también experiencias como la de Vox han incitado a estas experiencias anticuarentenas que son muy curiosas, ¿no? Porque son, y con esto concluyo, son experiencias en las que los sujetos atentan contra sí mismos, ¿no? Porque, claro, es decir, la oligarquía genera unos vínculos afectivos en donde el sujeto cree experimentar un impedimento al ejercicio de su libertad, y en el acto mismo de manifestarse en las calles para exigir su libertad, lo que está haciendo es
poner en riesgo su propia vida y poner en riesgo el lazo comunitario necesario para contener la experiencia de la pandemia. Claro, así como Stuttgart, por ejemplo, que dice que es un neofascismo, pero que es por la misma decadencia del neoliberalismo. O Jorge Alemán, que dice que tiene un carácter destituyente también. Pero para irnos, por ejemplo, a un legado teórico al Antonio Gramsci, que decía que cuando lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no termina de llegar es cuando surgen los monstruos. Por ejemplo, pasó en la República de Weimar, antes de todos esos crímenes contra la humanidad del fascismo, en donde ya se decía el anticomunismo, también el macartismo, que fue el anticomunismo, que viene como ahí esa subterraneidad o ese hilo rojo siempre de nombrar a un comunismo, que el comunismo en realidad ha sido como una idea, lo que ha existido ha sido un socialismo real, han existido algunas políticas públicas de distribución de la riqueza, América Latina que ha tenido con sus procesos, con su cultura, con su identidad, sus luchas. Entonces, ¿por qué vuelve a aparecer, crees vos, otra vez ese fantasma de decir no queremos el comunismo? Creo que sí, aparece el fantasma de no queremos el comunismo, el cual es un significante completamente vacío, porque es decir, una cosa son los ideólogos, es decir, los que desde los tanques de pensamiento de la extrema derecha que está articulada a nivel mundial, porque es muy curioso ver cómo una misma frase aparece simultáneamente en muchos países a la vez, y en ese sentido no hay que perder de vista que hay un proyecto ideológico que se está construyendo en red, no es que hay una persona, una mente maestra que lo está pensando, pero sí hay una red que está con sus tanques de pensamiento creando estas configuraciones y estos imaginarios. Y lo que me parece importante tener presente es que estos imaginarios, estas construcciones fascistas, no han desaparecido, es decir, desde que tuvimos la experiencia histórica del fascismo, que se le ha llamado así del siglo XX, digamos, entre las dos guerras mundiales, no ha desaparecido el fascismo en la historia de la humanidad, sino que había estado, por un lado, digamos, de manera subterránea, pero por otro lado se estaban configurando laboratorios fascistas, como es el caso de Colombia, porque por eso digo, hay que pensar siempre geopolíticamente, y en ese sentido Colombia ha sido un laboratorio del fascismo, es decir, ha sido un laboratorio del futuro. En lugares donde se suponía que el fascismo ya estaba superado, en Colombia se estaba configurando un etos fascista, conviviendo perfectamente con la lógica neoliberal, es decir, se estaba ensayando la posibilidad de un fascismo desde el neoliberalismo, ¿no? Eso por un lado. Y un fascismo con un registro más bien convencional, es decir, con la figura de un liderazgo fuerte que va creando unos lazos sociosimbólicos a partir de la idea del odio y del temor, donde no necesariamente el monstruo es el comunismo, sino que el monstruo es decir, se crea la idea de un enemigo interior. El enemigo interno, claro. Exacto, ¿no? Y ahí pueden ser, las como FARC. Las FARC en el caso de Colombia, pero luego también eran las diversidades sexuales que atentaban contra la familia, es decir, eso se va como desplazando, ¿no? Pero me parece que no es tanto la cuestión del anticomunismo como la cuestión de crear un enemigo interior como mecanismo de cohesión social. Entonces me parece que eso siempre ha estado presente, y lo que sí es verdad, que cuando se produce una crisis del neoliberalismo a partir del año 2008, y se hace explícita la desafección política que los proyectos de democracia liberal de mercado estaban instaurando, empiezan a surgir, digamos, formaciones populares de corte conservador, pero al mismo tiempo empiezan a surgir formaciones populares de corte emancipador, es decir, vuelve a reactivarse los afectos y vuelve a reactivarse lo político en lugares impensables como podía ser en el caso de Europa. Entonces, lo primero que me parece importante es entender que esto siempre ha estado presente, y aquí voy a decir algo un poquito más arriesgado y con esto concluyo,
que es algo que a mí me ha inspirado a pensar a partir de las investigaciones que hizo Enzo Traverso sobre la supervivencia del fascismo. Y es que, digamos, el eto liberal de mercado es un etos que encierra una forma de fascismo. No es el fascismo histórico clásico, pero encierra una forma del fascismo en el sentido de que reproduce lazos sociales inmunitarios al nivel de los individuos, no a nivel de la comunidad, pero que están ahí operando. Entonces, me parece que ese detalle es importante tenerlo en cuenta. Nosotras, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero en un libro que escribimos con Paula Biglieri, nosotras desarrollamos justamente una reflexión de cómo el neoliberalismo, en su vertiente liberal de mercado, ha sido una forma de fascismo inmunitario, no al estilo clásico, pero sí lo ha sido. Claro, lo que se presenta ahora es las experiencias de neofascismos al nivel de lo comunitario, como decíamos en el caso de Trump, en el caso de Bolsonaro, etc. Pero me parece que son cosas que no tienen que llamarnos la atención, porque si somos historicistas, sí, porque creemos que las cosas se superan. Pero si no somos historicistas y pensamos, como decís vos, en el registro desde Gramsci, es importante tener presente que eso ha estado operando porque las fuerzas reactivas populares siempre están presentes y que de alguna manera el neoliberalismo las había desplazado hacia la cuestión individual, pero que ahora hay nuevas experiencias que conectan afectivamente con neofascismos a nivel de nuevo de lo comunitario, conviviendo con una idea inmunitaria del individuo. Porque aquí hay una particularidad, y con esto sí ya concluyo. Los anticuarentena salen a pedir libertad individual. Claro. No es el fascismo de Mussolini, de Hitler, de Franco, donde está disuelta la idea del individuo. No. Es el fascismo de quien quiere ser completamente libre en una comprensión caricaturesca de la libertad como no intervención de nadie y de nada sobre mi vida, ¿no? Es decir, es un fascismo, curiosamente, que lo que hace es querer implosionar el lazo social, pero justamente el lazo social es ese individualismo inmunitario. Entonces, creo que es interesante ver que quizás ahí está el rasgo novedoso de esta experiencia neofascista, y con esto sí ya concluyo. Yo hace unos años leía unas reflexiones de Mariátegui, en las que él justamente está pensando el mito del liberalismo, que hoy podríamos llamarlo el mito del neoliberalismo, y él pensaba cómo del mito del liberalismo se estaba deshaciendo ese mito y estaba dando lugar a la reactivación de fuerzas populares que estaban llevando en un sentido peyorativo como reforzamiento del capitalismo al fascismo, y en un sentido emancipador a las experiencias socialistas. Es curioso que ahora nos encontremos, de nuevo, la repetición siempre supone diferencias, pero es curioso que ahora nos encontremos en un escenario similar. Es decir, la crisis no ya del liberalismo, sino del neoliberalismo, está, en este caso, no creando, sino reactivando nuevamente estas fuerzas hacia la emancipación y hacia experiencias neofascistas. Claro, y ahí también hay otro componente que quisiera que me dieras tu opinión, porque pareciera de que nosotros desde el campo popular siempre hablamos de la correlación de fuerzas, hablamos lo que vos también has descrito en tus libros sobre el populismo, citando a Ernesto Laclau, que es como esa cadena de equivalencias, cómo las demandas las hacemos en una correlación de fuerza, pero también la derecha, están los medios de comunicación operando, están los pseudointelectuales ahí de derecha, están unas personas ahí medio caricaturescas gritando en la tele que queremos liberalismo de Adam Smith. Entonces, de ese lado de la derecha existirá también una correlación de fuerzas, porque vos ves acá en el Obelisco, por ejemplo, que salieron todos a gritar que querían libertad, 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 pero si te das cuenta son relatos y frases calcados de los medios de comunicación, de periodistas que, con nombre y apellido, con intelectuales de derecha con nombre y apellido, que se han hecho virales. Entonces, salen con esas frases y con esos relatos, pero, o sea, no sé si
esa correlación de fuerzas esté presente o hayan lazos que los estén uniendo, o simplemente los medios de comunicación largan a la gente a gritar barbaridades a la calle y después no se hacen cargo, o cómo podemos nosotros pensar qué está ocurriendo con ese tejido. Sí, bueno, creo, no puedo analizar cada uno de los países, pero sí hay como un síntoma de época muy evidente, y es que, volviendo a la cuestión de las oligarquías, y ahora no solamente latinoamericanas, sino mundiales, las oligarquías mundiales son las que tienen el control de los medios de comunicación, y ahí, digamos, hay una puja, ¿no?, entre unas oligarquías de extrema derecha, que en el caso latinoamericano son más bien oligarquías terratenientes, ¿no? En el caso colombiano eso se ve con muchísima claridad, que están asociadas a un determinado modelo económico extractivo para Latinoamérica. Pero también tenemos, digamos, oligarquías de corte más neoliberal, en el sentido de democracia neoliberal, un liberalismo de carácter conservador, que no están tan de acuerdo con la construcción de estos nuevos fascismos que vienen por el lado de la extrema derecha. Entonces tenemos a los medios de comunicación manejados por las oligarquías, y eso en Estados Unidos se ve muy bien, ¿no? Es decir, la oligarquía de Wall Street, pero engloba a la vez la deriva de Trump, que es de extrema derecha, y la deriva al estilo Hillary Clinton, ¿no?, que es una idea de que se puede generar una forma de democracia y libertad individual y pluralidad de formas de vida, ¿no? Y hay una tensión, si uno ve los canales que yo estuve viendo en Estados Unidos estos 7 meses, en los canales de televisión, ves la puja de las oligarquías por ahí. Y luego, del lado, digamos, del progresismo, para englobar ahí desde centro izquierda hasta izquierda, hay muchas dificultades para construir espacios de poder desde los medios de comunicación. Entonces, claro, ahora mismo sí hay una puja mediática, y también incluiríamos a las redes, ¿no? Es decir, Facebook, Twitter, por algo uno se mete ahí, es decir, a mí no me gusta Twitter, me parece un lugar horroroso, pero es un espacio de operación política en la que uno puede cortocircuitar determinados sentidos comunes, que obviamente son espacios también muy limitados, porque la forma misma en la que funciona Twitter o funciona Facebook impide complejizar, problematizar y crear determinados debates públicos de manera interesante. Pero sí es verdad que de alguna forma permite una cierta interacción y es un espacio, digamos, en el que se puede de alguna manera pujar por otras cosas y cortocircuitar tanto a nivel mediático de los medios de comunicación como lo que hacen las oligarquías también en las redes sociales. Claro. Sí. Yo creo que es muy difícil responder a lo que estás planteando, porque exigiría muchas cosas, pero sí me parece, digamos, y yo incluso incluiría al continente americano, pero bueno, que hemos, digamos, América Latina y el Caribe, me parece que usando las categorías de pensamiento del campo popular podemos entender, es la hipótesis que a mí me interesa explorar y vengo trabajando desde hace algunos años. En América Latina hay una puja, y bueno, América Latina y el Caribe, hay una puja, hay una histórica, digamos, conflictividad entre proyectos de republicanismos oligárquicos y proyectos de republicanismos plebeyos, democráticos o emancipadores, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho, últimamente estoy leyendo a muchos historiadores y antropólogos de distintos países latinoamericanos que vienen trabajando la reconstrucción histórica de las experiencias republicanas desde las independencias hasta ahora, ¿no? Y uno, por ejemplo, ahorita acabo de leer un manuscrito de un colega que se llama José Figueroa, es un pensador colombiano, es antropólogo, un libro magistral, que yo creo que va a ser un libro muy importante, donde él justamente muestra cómo a principios del siglo XX, entre 1900 y 1910, tanto en Cuba como en Ecuador, se están configurando proyectos políticos y partidos políticos negros, ¿no? Que están reactivando el legado de la revolución de Haití y reactivando un proyecto político antirracista para consolidar
experiencias republicanas, tanto en Cuba como en Ecuador, de carácter plebeyo y antirracista, ¿no? Porque son líderes negros los que están llevando a cabo. Es decir, es un campo popular, en este caso el campo popular de los liderazgos negros, están imaginando una república plebeya. Eso para citarte el libro de José Figueroa, pero creo que históricamente hay antecedentes en el caso del Cono Sur, en el caso, digamos, de los Andes, en el caso del Caribe, de pujar por un republicanismo plebeyo frente a un republicanismo de carácter oligárquico. Y claro, esa experiencia, esas tensiones republicanas suponen, en el caso del republicanismo plebeyo, que es donde yo creo que puede estar la unidad, que incluso para el caso de Argentina se le ha dado a llamar en populismo, para mí el populismo es una forma de republicanismo plebeyo, significa el republicanismo plebeyo una articulación desde el campo popular, ¿no? Desde el campo popular, con las institucionalidad, es decir, es una forma en la que el campo popular busca seguir siendo activo en esa dimensión, pero participar en las instituciones, ¿no? Es decir, participar en las instituciones, transformar la naturaleza del Estado oligárquico en un Estado de corte popular. Y yo creo que ahorita hay digamos, una novedad con respecto a lo que ha sido el siglo XIX y el siglo XX, y es que a nivel regional también necesitamos articularnos y reactivar un republicanismo plebeyo a nivel regional, ¿no? Y eso es lo que ha intentado ser UNASUR, CELAC, ahora el Grupo de Puebla, es decir, son espacios de solidaridad latinoamericana que necesitan de institucionalidad regional para poder regularnos y armar un bloque histórico, porque ya no se puede solo a nivel nacional, sino se necesitan bloques históricos a nivel regional para reinventar el futuro. Un futuro que, porque si nosotros podemos pedirle a la Argentina que sea más ecológica, podemos pedirle a Colombia que sea más ecológica y feminista, pero el inconveniente es que esas cosas, por cómo está funcionando el mundo y por cómo los poderes corporativos operan por fuera de la institucionalidad, no es posible. Necesitamos un bloque regional para poder más democrática, más igualitaria, más feminista y más sostenible en términos medioambientales. Por eso yo creo que es tanto la acción colectiva como la institucionalidad lo que nos va a permitir eso. Porque creo que la fantasía del pueblo sin mediación y sin institucionalidad, dando lugar a experiencias comunitarias, primero que son fantasías reaccionarias de las lógicas domésticas premodernas, que ya habría que hablar un poco de eso más en términos psicoanalíticos que otra cosa, y por otro lado son inviables tal y como está funcionando el mundo, porque, y con esto sí concluyo, lo que es evidente es que ya el capitalismo en su fase financiera está mostrando que no necesita las instituciones, que no necesita la democracia, y que está a través de la pandemia tratando de configurar un marco geopolítico postinstitucional, postdemocrático, y a partir de las lógicas biotecnológicas de la seguridad. Yo no comparto las fascinaciones apocalípticas de que eso se va a realizar, pero no hay que ser ingenuos de que hay experimentos, laboratorios que están apuntando hacia eso. Entonces, desde el campo popular, institucionalidad popular, acción colectiva, y desde América Latina y el Caribe, una estrategia regional. Que creo que lo de la vacuna entre México y Argentina es un gesto, ¿no? De que se pueden hacer cosas en ese sentido. Es decir, un gesto de trabajar conjuntamente y de además tratar de pensar que puede haber una vacuna para América Latina, porque si no, vamos a quedar en el último, digamos, como los últimos de los últimos en la lista de los países que van a tener derecho a la vacuna del COVID. Y la cosa que también la pandemia vino en un marco en donde también Colombia y Chile estaban como despegando, porque siempre han estado como esa derecha en donde cuando conocí Colombia y cuando conocí Chile, en los dos países me han dicho que política es mala palabra. En un momento en cuando Chile estaba despertando, cuando Colombia estaba ganando más votos con Colombia Humana, cuando se estaba como tratando de llevar, vino la pandemia. Entonces es como que, claro, toda esa unidad latinoamericana
tendríamos que buscarle la vuelta también. Es como un paréntesis que hago de lo que decís, ¿no? Que me llama la atención de que justo Colombia y Chile, que han sido dos países tan golpeados por el neoliberalismo, en su momento de despertar tocó la pandemia, ¿no? Y que digamos, la aplicación práctica de una construcción popular, más en el tejido social, ahora nos cuesta tanto porque nos toca cuarentena, no podemos salir a la calle, no podemos ni siquiera construir esos lazos comunitarios, que es lo colectivo, que es estar cerca del otro. O sea, pero claro, es como un pantallazo, nada más que hago de lo que nos está tocando ahora, ¿no? Sí, igual dos cositas con respecto a eso, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que cuando se activaron las cosas en Chile y en Colombia, también se activaron en Ecuador, donde hubo, digamos, por parte de Lenín Moreno una reactivación en el corazón de la Revolución Ciudadana de la oligarquía ecuatoriana, que tiene mucha afinidad con cómo funciona la oligarquía en Colombia, no tanto por la red de violencia y narcotráfico, pero sí con la lógica, digamos, de destrucción de todo el tejido social y de consolidación de un proyecto más bien terrateniente que otra cosa. Pero digo, a la vez, Claro. además de Ecuador, también hubo manifestaciones en Haití. En No hay que Haití, olvidar, que los medios de también. comunicación no lo estaban transmitiendo. Claro, claro. Sí, sí. Y tampoco hay que olvidar que ahora, a partir de las manifestaciones antirracistas, y ese es un problema transversal a todo América, Uh-huh. se reactivaron también las manifestaciones en Colombia antirracistas. Es decir, que Claro. el imaginario norteamericano reactivó el imaginario antirracista en varios países. En Argentina, porque eso ni se piensa, se cree que no, que ni siquiera creen que hay racismo, pero lo hay muy arraigado y ya algún día saldrá a la luz. Espero que no Claro. con la tanda de colonial, pero saldrá a la luz. Pero sí es verdad que se reactivó. También en Chile se reactivaron las manifestaciones y ahora estamos en dos momentos interesantes en Chile, que va a venir la constituyente y hay que ver cómo sigue todo esto, porque es cierto que el gobierno de Piñera está en horas muy bajas y en el caso colombiano el gobierno de Duque está en horas muy bajas, sobre todo porque acaban de, digamos, de darle esta prisión domiciliaria A Uribe. a Uribe y el día de ayer acaban de hacerle otra denuncia a Uribe por las dos masacres que llevó a cabo a finales de los 90. Y la organización política colombiana a través de la Colombia Humana está fuerte y ahora con Francia Márquez. Es decir, yo no diría que la pandemia apagó la acción colectiva en Chile y en Colombia, sino que se está reconfigurando y hay que ver qué va a significar eso. Y a eso le sumo la cuestión del antirracismo que se está despertando en muchos de nuestros países, porque creo que la República Plebeya tiene que ser antirracista, anticlasista y antifeminista. Entonces, Claro. son momentos muy complejos, muy, muy difíciles, muy peligrosos, pero al mismo tiempo creo que se están jugando el laboratorio del futuro y se está jugando en América Latina. No lo veo en Europa, lo veo en América Claro, Latina. claro, porque ahora la esperanza también, ya para ir cerrando, Sí, sí, sí. también esa esperanza de que podamos articular y podemos también discutir al sistema, porque qué bonito era ir a un movimiento ecológico, qué bonito era ir a un movimiento en defensa de los animales, qué bonito era un festival, o sea, de todas esas, digamos, demandas que por fin se pueda discutir que el problema es el sistema capitalista, que el problema no solo es de ir a sembrar arbolitos si sos ecologista, no solo es de, bueno, de tener elementos que refieren al feminismo, sino que por fin se pueda como discutir que es el sistema neoliberal que no da más, que es el sistema que reproduce el clasismo, que es el sistema que reproduce el racismo, y que podamos nosotros ya poder de verdad tener algún avance equivalente, ¿no? Pero bueno, es re interesante todo lo que nos planteas en breves minutos. Creo que fue un gran panorama. Y bueno, siempre es un placer hablar con gente que piensa América Latina y espero que en la próxima oportunidad podamos seguir hablando de diversos temas porque creo que, como decía Gramsci, el tiempo se está acelerando y la Sí, crisis, y cuando hay crisis,
cierto tiempo, en 10 días, ¿viste? En 20 días, en un mes, ya estamos hablando otro tema, ¿no? Así que un placer haberte tenido acá. Vale, bueno, muchas gracias Joel, un placer y espero que podamos conversar en otra oportunidad y seguir construyendo la patria grande. Seguro, seguro. Gracias, Vale, Luciana. Un chao. abrazo.